Científicos han desarrollado un software que predice eventos futuros. Así es. A través del análisis de la información contenida en las noticias publicadas en los últimos 22 años, este software es capaz de adivinar ciertos acontecimientos que vendrán. Este software podría ser capaz de alertar con un 70 o 90% de probabilidades de acierto ante posibles amenazas como epidemias, revueltas sociales y muertes por distintas causas. Difícil de creer. Comenzamos. Difícil de creer. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania entró en una crisis económica jamás vista. La inflación era tanta que el precio de las cosas aumentaba prácticamente cada hora. Por ejemplo, una taza de café por la mañana podía costar 15.000 marcos. Por la tarde, 30.000. Y así sucesivamente. Este descontrol en los precios provocó la aparición de una extraña enfermedad mental entre los contadores y los banqueros alemanes de esa época. A esa enfermedad la llamaron ataque de cero, provocado, se piensa, por la necesidad de ajustar a cada momento los precios. Los que sufrían el llamado ataque de cero escribían este número todo el tiempo, sin parar lo hacían, y además perdían la noción de la realidad rápidamente. Esta es solo una de las enfermedades mentales que suceden en un lugar específico y que son difícil de creer. Las enfermedades mentales de las que hablaré suceden en ciertos lugares del mundo y no se repiten en otros, por lo que los científicos piensan que pueden haber circunstancias en el ambiente que las provocan. Por ejemplo, en sitios como el norte de Canadá, cercanos al Círculo Ártico, se da la aparición de la llamada histeria del hielo, una enfermedad mental que los esquimales conocen como Pibloktok. La histeria del hielo provoca que los que la padecen salgan sin ropa, desnudos, a enfrentarse a las bajas temperaturas, gritando cosas sin sentido y en ocasiones hasta comiéndose sus propios excrementos. Este padecimiento suele suceder durante los inviernos más fríos, más crueles, y aunque dura unos cuantos minutos, es suficiente para poner en peligro la vida de los que la padecen. Las mujeres son las víctimas más comunes de la llamada histeria del hielo, aunque también se han reportado perros con síntomas similares. Los esquimales piensan que la histeria es causada por algún embrujo, pero los científicos creen que se trata de una sobredosis de vitamina A, típica de la dieta esquimal. Muchos hombres de entre 25 y 35 años de Nueva Guinea suelen ser víctimas de una enfermedad mental llamada síndrome del cerdo salvaje. Empiezan a actuar de manera agresiva, como animales salvajes, incluso robando cosas que se llevan a la selva. Allí las destruyen. Después de varios días, regresan a sus hogares sin recordar lo que ocurrió. Se ha observado que las víctimas del síndrome del cerdo salvaje son generalmente hombres recién casados y con problemas económicos, por lo que quizá este tipo de presión hace que se trastoquen. Otro tipo de presión puede ser el que provoca el síndrome de fatiga cerebral. Este es un padecimiento mental que afecta a los estudiantes de países del África Occidental. Los síntomas son cansancio, inhabilidad para hablar y un temblor en las manos que impide poder escribir. Como lo mencioné, los afectados son estudiantes africanos que van a escuelas con modelos occidentales. De hecho, un análisis indica que los estudiantes que hablan mejor inglés son los que sufren más este síndrome, que en casos extremos puede provocar dolores de cabeza,
pérdida de visión y una sensación de algo caminando bajo la piel. De nuevo, se cree que la causa de esta enfermedad es el choque cultural entre los sistemas de aprendizaje tradicionales de esta zona de África versus los sistemas occidentales escolares. La mente es misteriosa y quizá por ello las enfermedades relacionadas con ella son tan terribles. Y es que si no podemos controlar a nuestro propio cerebro, ¿cómo esperamos controlar lo demás? Difícil de creer. Todos hemos escuchado esas historias acerca de los caballeros medievales, hombres llenos de honor, que arriesgaban su vida por una doncella, o bien protegían a su señor hasta la muerte. Básicamente, estos hombres eran la personificación del deber, de la valentía y la nobleza. Excepto que esto no era así. En realidad, los caballeros medievales eran más parecidos a mercenarios o a matones a sueldo que a algún guardián de la justicia. Un mito más de la Edad Media que conoceremos a continuación. Es difícil de creer. Hay muchos mitos acerca de la Edad Media, la mayoría relacionados a que era una época de oscurantismo, de terror, de ignorancia y de muerte. Y aunque varias de estas cosas eran ciertas, en general tenemos una percepción equivocada sobre esa era que abarcó 1000 años, desde el 476 después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano, hasta aproximadamente el año 1453, cuando fue derrotada la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Pero volvamos al mito de los caballeros medievales. Estos hombres eran guerreros profesionales entrenados en las guerras. El problema es que cuando no había guerras, básicamente estaban desempleados. Por lo tanto, se dedicaban a usar sus habilidades para robar y atacar a gente indefensa. Pueblos enteros de campesinos eran saqueados por estos caballeros sin honor. De hecho, los ataques de los caballeros llegaron a ser tan numerosos que una de las cruzadas fue organizada con el fin específico de alejar a estos guerreros de Europa, al menos por un tiempo, y enviarlos a pelear a Jerusalén, donde por supuesto cometieron los mismos abusos. En el siglo XIII, para frenar esos abusos, se desarrolló el Código de los Caballeros, donde por primera vez se habló de defender a los indefensos. La palabra indefenso únicamente se refería a los niños, las mujeres y a los nobles, por lo que los campesinos seguían estando a merced de los caballeros. Otro mito común que tenemos acerca de la Edad Media es que el progreso científico se detuvo por completo, pero en realidad no fue así. De hecho, gracias a la Iglesia, que guardó numerosos escritos en sus monasterios, se salvó mucho del conocimiento antiguo que estuvo a punto de ser destruido con la llegada de los bárbaros. Llegó a ser tanto el conocimiento guardado que la Iglesia entonces decidió darlo a conocer a más gente, surgiendo de esa manera universidades como la prestigiada Universidad de Oxford. Mientras hoy, en promedio, una carrera universitaria dura 5 años, en la Edad Media duraba 7 años y se aprendía de todo, desde medicina hasta literatura, leyes y filosofía. Se piensa que la igualdad femenina, por lo menos en cuanto al trabajo, es producto del siglo XX, pero la realidad es que durante la Edad Media, hombres y mujeres realizaban el mismo trabajo por la misma paga. Por ejemplo, si eran campesinos, ambos labraban los campos, o si vivían en la ciudad y tenían un negocio, hombres y mujeres lo atendían por igual. De hecho, en la Inglaterra medieval era más común que las mujeres fueran las dueñas de las tabernas, llegando incluso a controlar toda la industria de la cerveza en aquel país. Quizá el mito más común acerca de la Edad Media es que la gente vivía poco. De hecho, el promedio de vida en esas épocas era de 35 años, lo que querría decir que era extremadamente complicado llegar a viejo. Pero aclaremos este punto. En realidad, sí, durante la Edad Media, muchos niños fallecían por falta de vacunas.
por enfermedades mortales o simplemente por descuido. Por ello, el índice de mortalidad infantil era muy alto, aunque, desgraciadamente, no muy diferente al que todavía podemos ver en zonas marginadas. Sin embargo, si una persona de la Edad Media lograba cumplir 21 años, era muy probable que viviera por lo menos unos 40 años más. Es decir, viviría alrededor de 60 años, lo que no está nada mal. La gente de la Edad Media tampoco trabajaba de sol a sol sin descanso. La jornada promedio de trabajo era de 8 horas con mucho tiempo libre para comer e incluso dormir una siesta. Además, tenían más vacaciones. Explico. Debido a que la Iglesia Católica era dominante en aquella época, muchos días dedicados a los santos eran libres. Eso sin tomar en cuenta los domingos, la Navidad, la Semana Santa y días de descanso en el verano. En total, cualquier trabajador medieval pasaba la tercera parte del año de vacaciones. Por supuesto, esto no quiere decir que la vida durante la Edad Media fuera algo sencillo, pero quizá tampoco era el infierno que nos han contado. Pregunto, ¿qué dirán las futuras generaciones de nuestra propia época? Difícil de creer. En marzo del año 2000 se dio la demolición de la construcción más voluminosa en la historia. Se trató del estadio Kingdom en los Estados Unidos, derribado mediante un método conocido como implosión. Conozcamos la tecnología y ciencia que se emplea para este fin, para la implosión. Difícil de creer. Volar un inmueble a través de la implosión o demolición controlada se realiza con sumo cuidado para evitar riesgos en zonas aledañas o tragedias humanas. Para ello, la colocación de los explosivos como dinamita es crucial. Previamente es necesario un estudio minucioso para detectar las zonas vulnerables de la estructura y los soportes que requieren ser debilitados, de modo que se pueda lograr el derrumbe en unos cuantos segundos, y que de otra manera tardarían meses o años en desaparecer, si es que se utiliza arietes metálicos accionados por grúas. En las implosiones, la onda expansiva que surge tras la detonación del material explosivo y que crea en promedio 400.000 atmósferas de presión, se da hacia el interior del inmueble. Básicamente, el mecanismo que acciona una implosión es cuando se logra una diferencia radical entre la presión interna y externa del objetivo, para que se desvanezca sobre sí mismo. Sin embargo, lo que suele usarse es la fractura o eliminación de puntos críticos para que las construcciones no soporten la fuerza de la gravedad y caigan por su propio peso. Hay que decir que preparar un edificio para la implosión tarda semanas o meses. Lo primero es eliminar el cableado, paredes falsas y vidrios, ya que pueden convertirse en verdaderos proyectiles letales. Luego, hay que colocar pequeñas cargas de explosivos, únicamente en algunos pisos, sobre todo los inferiores, para procurar la seguridad y así reducir los gastos. Estas áreas son cubiertas con tela geotextil gruesa y de esgrima para absorber los desechos. Luego, las detonaciones se dan progresivamente en pequeños lapsos hasta alcanzar cubrir todo el complejo. Es curioso, pero el retiro de los escombros dura mucho más tiempo que la demolición. Y aunque se escuche fácil, es un procedimiento complejo que no está libre de riesgos. En general, las implosiones fallidas se dan cuando la construcción no se derrumba por completo. Entonces, su estructura se inclina en un ángulo peligroso, además de que los explosivos se accionan sin control. O bien, puede haber sobrepresión de aire. Con el cielo despejado, la onda de choque se dispersa, pero si hay nubes, esta onda energética puede viajar hacia el exterior rompiendo ventanas y causando afectaciones a los edificios circundantes. Es similar a lo que sucede con una manguera. Si se pone una mano frente al orificio de salida, el agua sale brusca hacia todos lados.
Un avance tecnológico sobresaliente respecto a las implosiones ha sido desarrollado por la compañía japonesa Kajima. Se contempla el uso de gatos hidráulicos para apoyar la planta baja, ya que las vigas de soporte se retiran. Entonces, cada piso va bajando uno a uno. Esta técnica es más ecológica y más segura en zonas densamente pobladas. Francia, por otro lado, se usa el método Berinage para debilitar los soportes de los pisos centrales y así promover una demolición más simétrica y eficiente. Difícil de creer. 3, 2, 1, ¡fuego! Difícil de creer. Pintor, escultor, arquitecto, músico, matemático, ingeniero. Pocos hombres han logrado destacar en tantas áreas como lo hizo Leonardo di Ser Piero da Vinci, ¿sí? El máximo representante del Renacimiento. Hoy hablaremos sobre sus trabajos menos conocidos, aquellos inventos que estuvieron demasiado adelantados a su tiempo, pero que son difíciles de creer. Durante su vida, Da Vinci guardó muchos cuadernos en los que escribía de forma habitual. Estos diarios consistían en dibujos, planos, notas sobre observaciones e incluso esquemas de nuevos aparatos. Uno de estos fue el diseño de un paracaídas. Así es, de manera oficial, el crédito de la invención del primer paracaídas es de Sebastián Lenormand en 1783, pero Da Vinci ya había pensado en uno cientos de años antes. Algo que diferencia este invento de los modernos es que su diseño era triangular en vez de redondeado. También se suponía debía ser construido con lino, un material mucho más pesado que el que se usa hoy en día. Leonardo da Vinci nunca fabricó dicho paracaídas y tampoco tuvo oportunidad de probar si en verdad funcionaba. Pero en el año 2000, el aventurero Adrian Nichols construyó uno y lo probó. Y pese al escepticismo de la comunidad científica actual, funcionó, tal como Leonardo da Vinci lo había previsto. Pero, ¿para qué crear un paracaídas en una época en la que todavía no existían medios para volar? Justo esta era una de las mayores áreas de interés de Da Vinci. Crear un aparato para lograr que el hombre volara. Una de sus ideas fue el llamado ornitóptero, una máquina alada inspirada en la forma que vuelan los animales, principalmente los murciélagos. Aunque esta máquina podría en verdad volar una vez que estuviera en el aire, lo cierto es que no sería capaz de levantarse del suelo, ya que debía ser impulsada por una persona y difícilmente alguien podría generar la propulsión necesaria para elevarse. Otro de los inventos aéreos de Da Vinci fue una especie de helicóptero con forma de tornillo. El invento es bastante ingenioso, ya que usa un principio similar al de los helicópteros modernos que comprimen el aire para lograr el vuelo. Sin embargo, debido al peso del aparato, que debía ser propulsado por 4 personas rotando palancas en su interior, los científicos modernos no creen que este invento pudiera funcionar. Da Vinci llegó a expresar que detestaba la guerra y también la idea de crear máquinas para matar. Sin embargo, hizo varios diseños de este tipo simplemente para ganar dinero, convenciendo a sus patrones de que con sus inventos podrían vencer a sus enemigos. Los tanques modernos pudieron tener a su primer ancestro en el carro acorazado de Da Vinci. Esta máquina de guerra era similar a una tortuga. Se podía mover en cualquier dirección y contaba con 36 pistolas apuntando a su alrededor. Se suponía que 8 personas irían en su interior, haciéndolo avanzar a paso lento por medio de palancas y engranes al mismo tiempo que disparaban y recargaban las pistolas. Curiosamente, el diagrama de este invento tiene una falla que, de ser construido, haría que las llantas se atoraran y no pudiera avanzar.
Los historiadores piensan que el error de diseño era algo demasiado básico para un ingeniero de la calidad de Leonardo. Entonces, sospechan que cometió ese error a propósito, ya que siendo un pacifista, no quería que se construyera esta máquina letal. Estos inventos no se realizaron durante la vida de Leonardo, ya sea porque perdía interés en ellos o porque no tenía los medios económicos para construirlos y ningún patrocinador quiso apoyarlo. Pero también hubo algunos que no se podían construir con las herramientas de la época, lo que confirma que era un hombre bastante adelantado a su tiempo. Leonardo da Vinci, el genio. Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer.